Les pedimos a Luli, a Timo, a Juli, a Valen que nos compartieran 4 temas que tienen que ver con el avivamiento. Y nosotros como iglesia estamos muy orgullosos de poder dar espacio a todas las generaciones. ¿Sabés qué? Podemos aprender unos de otros, podemos recibir unos de otros. Porque acá no se trata tanto de la edad que cada uno tiene, ni de los años de creyentes que tengamos, sino de lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Así que honramos también la unción que Dios depositó sobre cada uno de ellos y ahora vamos a recibir de estos preciosos jóvenes que son de la casa una palabra que también va a impactar nuestra vida y nuestro espíritu. Amén. Así que otro aplauso fuerte y arrancamos con estos temas que van a ser de súper bendición. Te recomiendo que anotes. Si estás anotando. Nos dieron voz y espacio, pero no micrófono. No, mentira, gracias. La verdad que para nosotros es una honra. Tuvimos el privilegio de compartir también en el Congreso de Avivados, que estuvo espectacular, ¿o no? Y ahora, con todo lo que venimos entre el viernes y hoy, tenemos la vara bastante alta. Así que nosotros entre los jóvenes siempre decimos, que pongas expectativas bien altas, porque Dios siempre las supera. Así que si las superaste hasta ahora, pedirle al Espíritu Santo que te dé más hambre y que aumente tus expectativas, porque todavía nos queda mucho más. Amén. Amén. Y en primer lugar, les voy a estar compartiendo ahí sobre el tiempo devocional. Y en 5 minutos les tengo que dar 3 tips, así que voy a correr un poco. ¿Qué significa tener un tiempo devocional? La palabra devocional proviene del latín devotio, que significa voto, consagración, dedicación. O sea que la devoción implica un sentimiento y una actitud de profundo respeto y admiración inspirado en la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. O sea que si lo llevamos a Jesús y a lo que significa un tiempo devocional, sería dedicar un tiempo a admirar la dignidad, la virtud y los méritos de Jesús. Ahora, en la práctica puede ser un montón de cosas, ¿no? Según la gracia que el Espíritu Santo nos dio a cada uno, tener un tiempo devocional con el Señor puede ser adorar, puede ser pintar, puede ser escribir, puede ser reflexionar y estudiar profundamente. Y te quiero leer que hay una historia en la Biblia que nos enseña qué es la devoción en su esencia, que es Lucas 10 del 38 al 42. Y dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Me mata porque le da una orden a Jesús, ¿viste? Le dice lo que tiene que hacer. Ahora, si vos te fijás, Marta es la que lo recibe a Jesús, es la que reconoce la presencia del Señor y lo recibe en su casa. Sin embargo, y es algo que no es común a todos, cuando llega, ¿qué le pasa? Se distrae y pone el enfoque en lo que tiene que hacer. Así que es algo que nos pasa a todos, podemos distraernos. Yo te quiero dejar 3 consejos a la hora de tener tu tiempo devocional. El primero es tomar conciencia de la presencia. Jesús está con vos todo el tiempo, amén. Cuando estás yendo al trabajo, a la facultad, cuando estás solo en tu casa, cuando estás con tu familia, en todo tiempo. Se trata de reconocerlo en ese momento. Podemos tener intimidad con el Señor, incluso cuando estamos viajando en el colectivo escuchando música, porque Él está ahí con nosotros. El segundo es consagrar y dedicar el tiempo. Sé intencional y apartate de todas las distracciones. Si el celu te distrae, apagalo. Si te distrae, no sé, que está algo de fondo, la tele, si te distrae la música, apagala y concentrate. Si vas a leer, concentrate en eso. Sé intencional. Y el tercero es, no se trata de qué hacer, sino de con quién estás. Yo te decía recién que Marta recibió a Jesús en su casa, pero se dejó abrumar y llevar por los quehaceres. Todo por disponerse a servir a Jesús. Acá hay un montón de gente hermosa que sirve a Jesús y que está sirviendo en este congreso también, que está desde temprano, pero ella se enfocó solo en hacer. Hacer para el Señor y servirlo está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Está súper bien.
Pero el tiempo devocional es un tiempo de intimidad con Jesús para sentarse a sus pies, escucharlo, disfrutarlo, tal como lo hizo María. Así que yo te animo en este tiempo a que tomes estos 3 consejos para llevar tu tiempo devocional en un enfoque distinto de intimidad, de profundidad, de poder realmente, así como hizo María, sentarte a los pies de Jesús y escuchar lo que Él te tiene para decir. Muy bueno. El segundo tema que queremos compartir en esta tarde es la oración, que la oración es parte del tiempo devocional. Entonces, si dedicamos un tiempo devocional, seguramente dentro de ese tiempo tengamos un tiempo para la oración. ¿Y cuántos aman la oración acá en este lugar? ¿Amén? Y si no amas la oración, te animo a que la empieces a amar, porque la oración es hablar con Dios. Y si amamos a Dios, tenemos que hablar con Él, ¿o no? Es como ese mejor amigo o esa mejor amiga que tenés y que pasó mucho tiempo y no hablaste. ¿Y no te pasa que te sentís raro? Vos decís, te pasaron cosas buenas, malas, lo que sea, decís, sí, se las tengo que contar a alguien, ¿no? A ese amigo, a esa amiga, a ese compañero. Entonces, con Dios es lo mismo. La oración es el canal por el cual nosotros podemos hablarle a Dios. Y ahí tenés en pantalla 3 conceptos de lo que significa la oración en concepto con el avivamiento, ¿no? En relación con el avivamiento. Y para vivir en avivamiento necesitamos vivir en oración, porque sin oración no hay avivamiento y porque todo avivamiento nace en la oración. Si nos ponemos a estudiar las historias de los avivamientos y esos moveres de Dios que afectaron naciones, ciudades enteras, todas comenzaron de rodillas, clamando, intercediendo, orando, buscando la presencia de Dios. Entonces, la pregunta que quiero compartirte es, ¿qué estás orando en este tiempo? ¿Por qué estás orando en este tiempo? Necesitamos de la oración. La oración es uno de esos hábitos de reino que tenemos que desarrollar constantemente. Es en donde debemos invertir tiempo para alinearnos con el corazón de Dios y expresar nuestra dependencia y nuestra devoción, nuestro compromiso. Es la forma en que nos conectamos con el corazón del Padre, como te decía. Y es el canal a través del cual Dios nos escucha y en el cual nosotros podemos hablar directamente con Dios. El año pasado yo compartía que a veces pensamos que el impacto de nuestras oraciones en el corazón de Dios es por la cantidad de tiempo, pero en realidad es por la identidad que tenemos vos y yo de hijos e hijas de Dios. Dios no nos escucha por la cantidad de tiempo que estamos hablando y conversando, sino porque somos sus hijos. Y como cualquier padre quiere escuchar a su hijo y prestarle atención a lo que él tiene para decir, Dios es igual con nosotros. No tenés que hacer más, no tenés que hacer menos, no te tenés que esforzar porque sos su hijo. Sos su hija, amén. Y no sé si les ha pasado a veces de que en el momento de oración congregacional, ¿no? Se da la consigna de ponete con la persona que tenés al lado y empezá a orar, no sé, por avivamiento, empezá a orar por las familias, empezá a orar por sanidad. Y si uno va y recorre, parece que la gente no oró en casa. Y empieza a orar en este lugar y terminan orando no por avivamiento o por la sanidad o por la consigna, sino por el perro de la prima de Juana, que está en el hospital, en el veterinario, que tiene... Y vos decís, ¿qué pasa? Que nos volamos, ¿no? A veces, que no entendemos la dinámica de la oración en la congregación. Porque déjame decirte algo, la dinámica de oración en la intimidad no es la misma que a nivel iglesia, a nivel congregacional. Hay momentos, hay espacios, hay temas puntuales para seguir, para alinear, para avanzar. Y eso te quiero compartir. Hay 3 puntos que quiero dejarte acerca de la oración. Y el primero es el que a mí más me impacta cuando lo leo, que está en 1 Pedro 4:7. No sé si tenemos ahí el versículo. Bueno, ahí va a aparecer. Y el primer concepto es orar bien, ¿sí? 1 Pedro 4:7, te lo leo, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. En otra versión dice, sean responsables de la oración. Y este es un principio clave, porque al momento de dedicar un espacio para la oración, tenemos que estar sobrios y con la mente despejada para orar bien. Porque si el apóstol Pedro le dijo a la iglesia que para orar bien tienen que hacer esto, es porque puede ser que a veces oremos mal, o no estemos enfocados, o no estemos pensando adecuadamente en el momento de la oración. No sé si les pasó alguna vez, a mí me pasa constantemente porque es la lucha, pero cuando dedico ese tiempo para orar, me acuerdo de cualquier otra cosa que en otro momento no me acordaría. No, se me vienen los cumpleaños a la mente. Digo, yo no tengo fecha de cumpleaños. Mañana cumple, ayer cumple, le tengo que escribir a tal, le tengo que hacer esto, ¿no? Y es como que esas dinámicas, esos pensamientos que te bajan, ¿no? De la carne,
te cortan la dinámica de la oración, ¿no? Entonces, para orar bien tenemos que estar sobrios y con la mente despejada. Como decía Luli, alejate de toda distracción. Si te distrae leer la Biblia del celular, agarrá la Biblia en papel, dejá en modo avión, apartó un tiempo. ¿Amén? Para orar bien. ¿Cuántos van a orar bien? ¿Amén? El otro punto es orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Y orar sin cesar significa orar sin cesar. Porque la oración no debe ser un hobby del cristiano, debe ser su pasatiempo. Debe ser todo el tiempo, debe ser en todo momento. Porque la oración es conectarnos con Dios. Como decía Luli, podemos estar viajando y tener un espacio de ser conscientes de su presencia, del Espíritu Santo en nuestros pensamientos. Cuando viajamos, cuando nos despertamos. Esa conversación interna constante que inquiere, que busca, que contempla la presencia de Dios. Y el tercer punto que quiero dejarte es orar la palabra. A veces decimos, no sé qué orar, no sé qué pedir, no sé qué hacer. Siento que si estoy constantemente diciendo lo mismo, como que no veo un impacto. Bueno, lo más importante es orar la palabra, lo que ya está escrito. Es leer la palabra de Dios y es replicarla. Hay salmos, hay proverbios, hay oraciones apostólicas en el Nuevo Testamento que son oraciones profundas, oraciones del Espíritu que nosotros tenemos que replicar. Salmo 119, 97, David o el salmista escribe, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y cómo meditamos la palabra a través de la oración, de la búsqueda. Amén. Bien. Bueno, yo quería hablarles un poquito sobre cómo entender la Biblia. Quería arrancar con una frase que dijo ayer Josías, que me encantó, que es que para mantener el avivamiento necesitamos entendimiento, ¿no? Y qué importante entonces es entender la Biblia, que es básicamente donde Dios se revela y revela su plan de reconciliación con todos nosotros a través de Cristo. Entonces, el primer punto del que les quería compartir es sobre preparar nuestro corazón a la hora de leer la Biblia. No podemos acercarnos a la palabra de Dios intentando justificar nuestras propias creencias, nuestras propias experiencias, nuestras propias opiniones. Tenemos que abrir nuestro corazón, tener un corazón humilde que reconoce la necesidad, que está en búsqueda, ¿sí? Que tiene ese hambre por ver qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está haciendo, qué hace a Dios quién es, qué es lo que tiene preparado para este tiempo, qué es lo que tenía preparado para las personas sobre las que estábamos leyendo, ¿sí? El enfoque siempre tiene que ser Dios a la hora de leer la Biblia y no nosotros, ¿sí? Tenemos que pararnos y enfocarnos en lo que Él dice. El segundo punto es leer y observar. Si yo leo un capítulo o una historia una única vez, no voy a lograr entender un entendimiento profundo y revelador sobre Dios, ¿sí? A lo sumo, una lectura general nos sirve como para tener una idea del desenlace de los hechos, o una idea general del contexto, pero necesitamos ir más profundo, necesitamos alimentar ese corazón hambriento que predispusimos de antemano, ¿sí? Entonces, tenemos que leer repetidamente, pacientemente, utilizando nuestra imaginación, ¿sí? Imaginar el tono, la gente a la que se le estaba hablando, cómo estaba Jesús, qué palabras utilizaba, ¿sí? Y también necesitamos observar, ¿sí? Algo que a mí me encanta es partir de una observación general y luego ir a lo particular. En las observaciones generales nos tenemos que centrar en qué tipo de libro es, a qué persona se le estaba hablando en ese momento, qué lugar, qué contexto. Y luego, en lo particular, sí centrarnos mucho más en, por ejemplo, si hay palabras o ideas que se repiten, si podemos relacionar ese texto que estamos leyendo con otros textos, ¿sí? Como inquirir y escudriñar cada palabra, porque por algo Dios la puso ahí, ¿sí? Y en el último punto, ahora sí, vamos un poco a lo que hablaba Mayra, ¿no? Ahora vos. Nos toca a nosotros el meditar y el accionar, poner en práctica y echar raíces en nuestro corazón sobre todo lo que vimos y sobre todo lo que aprendimos y analizamos anteriormente, ¿sí? Para eso es fundamental, primero que nada, meditar la palabra, orar la palabra, repetirla, tenerla siempre presente, o sea, lo que vamos leyendo, tenerlo presente en el día a día, ¿sí? Que la palabra se haga carne en nosotros mismos. Recordarla es hiper mega importante. Y sabes que la Biblia fue escrita para que partiendo de la revelación de Dios podamos transformar esas opiniones, esas creencias, esas experiencias que previamente desechamos.
¿sí? La idea es, obviamente, hacernos cada vez más conformes a la imagen y semejanza de Dios. Así que eso requiere un poco de obediencia de nosotros en esta parte, ¿no? Lo que recibimos en la palabra, lo que Dios nos está mandando a hacer a través de mandatos, promesas, profecías, a través de las palabras de Jesús, a través de las experiencias de las personas de la Biblia, incorporarlas a nuestra vida de la manera adecuada, justamente porque ya la hemos analizado anteriormente como Dios quería que lo hagamos, ¿no? Y por último, les quiero dejar un versículo que está en Efesios ahí, Efesios 4, 13, 15. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El broche de oro de todo esto que te menciono es poder llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de Dios juntos, como iglesia, en TDA, ¿sí? ¿Para qué? Para que no seamos zarandeados por otras enseñanzas, por otras cosas que nos pueda llegar a decir el mundo, ¿sí? Eso, para que podamos estar firmes en avivamiento. Bueno, yo me llamo Valentín y nada, quería compartir un poco sobre el ayuno bíblico, qué es el ayuno bíblico, porque yo estaba pensando y hablando con la familia hoy decíamos, tipo, el ayuno es algo que está en moda, tipo, que se habla en salud, se habla en desarrollo personal, ayuno de dopamina, ayuno intermitente, y a lo largo de la narrativa bíblica vemos cómo Dios da el ayuno como una herramienta para el pueblo para crecer en relacionamiento y conocimiento de Dios. Y en el Antiguo Testamento podemos ver el ayuno realizado en una señal de luto o arrepentimiento, donde el pueblo de Dios se abstinaba o se decidía dejar de comer para buscar al Señor en busca de arrepentimiento y para esperar por su presencia y el perdón de los pecados. Y es interesante, estaba pensando que en el avivamiento de Joel 2:28, el último gran avivamiento, como compartía Timo, siempre es precedido de un movimiento de oración y un movimiento de ayuno. En Joel 12, tipo unos versículos antes de ese versículo del último gran avivamiento, nos habla y llama al pueblo a un ayuno, arrepentimiento y oración. Y es entonces esa dinámica a la que el Señor nos está llamando. En el Nuevo Testamento el ayuno es mencionado unas 30 veces, y a Jesús una vez le preguntaron, ¿no? ¿Por qué sus discípulos no ayunaban? ¿Por qué todas las demás personas ayunaban y sus discípulos no? Y es ahí donde Él les dijo que ellos no pueden ayunar porque el novio todavía está con ellos. ¿Por qué? Porque el ayuno tenía esa connotación con el luto, como que algo que era de pérdida. Entonces no era para ese momento estar ayunando, pero Jesús dijo que en un momento el novio les será retirado, entonces ahí ayunarán. Por eso es totalmente clave que en este tiempo estemos ayunando, porque físicamente Jesús está ausente. Por eso a través del ayuno podemos esperar, podemos aguardar y podemos apresurar esa venida del Rey justo. Y también como nos muestra Jesús a lo largo de su ministerio, el ayuno es una práctica que nos lleva a nuevos niveles en lo espiritual. Es decir, dejamos de alimentar a nuestra propia carne y a nuestros deseos y nos volvemos más sensibles y conscientes al poder del Espíritu Santo que activa en y a través de nosotros. No es que le ganamos a Dios y decimos, no, ahora yo ayuné, ahora me tenés que dar esto. Sino que nosotros ayunamos y nos volvemos más conscientes de la autoridad que Jesús nos dio en la cruz, porque Él ya venció. Entonces, a través del ayuno podemos intensificar esas disciplinas que estuvimos viendo acá, como la oración, la devoción, el meditar en la palabra, para poder apartarnos de una manera bíblica que Dios nos dio, ¿no? Es una herramienta, es una disciplina. Y ahora yendo un poco más a la parte práctica, ahí marqué 2 puntos que es clave entender que para desarrollar esta disciplina hay que empezar de a poco. Porque muchas veces nosotros queremos empezar con todo y quizás nuestro cuerpo no nos acompaña, nuestra carne no nos acompaña. Pero sí es verdad que el ayuno no puede ser algo que sea fácil, sino nos tiene que costar, pero tampoco tiene que ser imposible. O sea, tenemos que poder llevarlo a cabo por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Por eso lo importante de comenzar de a poco y a través de ese
nivel de ayuno, ir intensificándolo y sumándole más intensidad a poco. Y otro punto totalmente clave para poder llevar a cabo un ayuno es planificar lo que vamos a hacer. Porque el ayuno no es un simple tiempo, un simple momento donde nos autoprivamos de algo, sino que es una búsqueda a través de decirle no a otras cosas. Por eso es importante que antes de comenzar marquemos un propósito espiritual específico. Y es súper importante tener esto claro antes de empezar, porque si no sería solo pasar hambre. Entonces, como iglesia, tenemos que enfocarnos en que el ayuno es abstenerse de algo que nos genera placer, nos genera un buen momento, separar ese tiempo para dedicarse a Dios. También se puede ayunar de otras cosas que no sean comida, por ejemplo, ayuno de televisión, ayuno de redes, cosas que nos consumen tiempo en el día a día, y durante ese tiempo no solo dejarlo ahí, sino inclinar nuestro corazón, crecer en devoción hacia Jesús. Y por último, y súper importante, que me parecía bueno como declarármelo a mí y también para todos, es que no podemos estar durante el tiempo del ayuno pensando todo el tiempo en la comida, porque eso no habla sobre nuestro amor, nuestra devoción hacia Dios, sino que habla sobre el amor y nuestra dependencia hacia esas cosas. Entonces tenemos que, como compartía la pastora, ¿no?, llevar cautivo todo pensamiento, ser intencionales en eso y buscar a Jesús en ese lugar de ayuno, para que así podamos crecer en su obra también. Podemos orar, ayunar por la nación, como vamos a hacer ahora en septiembre, podemos ayunar por la salvación de una persona, podemos ayunar para crecer en amor por la vuelta de Jesús, podemos ayunar para crecer en amor por el propio Jesús. Así que nada, los animo a poder seguir creciendo en todas estas disciplinas espirituales y a sumarle esta bomba atómica que es el ayuno.